Para la última unidad, se implementó el uso de la ESP32 S2-BRON-1 acompañada de una pantalla TFT capacitiva de 4.3 pulgadas para mostrar los datos recopilados por la tarjeta de adquisición de datos mediante una interfaz gráfica diseñada dentro del software Squareline Studio. En primera instancia, es necesario configurar el entorno de desarrollo de Arduino para que la tarjeta funcione de la manera correcta. Para ello, se siguen los siguientes pasos. 1. Añadir desde la pestaña de preferencias de Arduino IDE el URL administrador de tarjetas brindado por el fabricante. 2. Con la librería ESP32 by Expressive Systems ya instalada, se selecciona el modelo ESP32S3 Dev Module. 3. En la configuración de la tarjeta se cambiará solo las opciones PSRAM eligiendo la opción OPI, PSRAM y programador donde se seleccionará ESP Tool. 4. Instalar desde el administrador de librerías las llamadas GFX Library for Arduino versión 1.2.8, LVGL versión 8.3.3 y GT911 versión más reciente. Para el diseño de la interfaz gráfica se consideraron las siguientes configuraciones dentro del software ya mencionado. Ancho de la pantalla de 480 píxeles y alto de 272. Profundidad de color de 16 bits. Tarjeta tipo Arduino con TFT ESPL, versión de LVGL 8.3.3. Con esto en mente, los componentes usados son etiquetas y un arco. Una de las etiquetas es nombrada LVL peso, la cual permitirá mostrar el valor censado de forma textual, mientras que el arco llamado ARC peso lo hará de manera gráfica. Las propiedades como posición, color, valores mínimos y máximos para el arco pueden ser cambiados en el inspector de propiedades según se requiera. Con los elementos colocados se crea una plantilla del proyecto, lo cual generará una carpeta dentro de la ubicación por defecto de Arduino con el nombre del proyecto colocado en Squareline Studio. Algunos de los archivos dentro de dicha carpeta deberán ser modificados para lograr mostrar la interfaz de forma exitosa. Se abre el ejemplo técnico LVGL widgets.ino brindado por el fabricante y se copia todo su contenido. Posteriormente se abre el archivo ui.ino generado para la interfaz por Squareline Studio. Se borran todas las líneas de código y se pegan en el primer programa. Tras copiar el código se cambia la línea 30 include demos diagonal lv-demos.h sustituyéndola por include ui.h y también la línea 182 lv-demos-widgets por ui-init. Incluimos las librerías necesarias para mostrar la interfaz gráfica para el funcionamiento de la tarjeta de adquisición de datos dentro de la carpeta Libraries generada por Squareline Studio. Dichas librerías son gfx-library-for-arduino, gt911-arduino-main y hx711. Dentro de las preferencias de Arduino IDE, se cambia la ruta de localización del proyecto por la ruta donde se localiza la carpeta generada por Squareline Studio. Tras realizar estos cambios y cargar el programa a la tarjeta, será posible visualizar la interfaz gráfica. Sin embargo, aún es necesario actualizar los elementos de acuerdo a los valores censados. Para ello se realizan las siguientes acciones. 1. Incluir el código realizado en instancias previas, necesario para obtener las mediciones de la galga extensiométrica y enviarlas a la base de datos en php-myadmin, respetando el contenido dentro del setup loop y fuera de ellos. En la ruta se localiza un archivo ui.ino, añadir a la clase medición.h necesaria para el funcionamiento del sistema. 3. Añadir dentro del loop de ui.ino las funciones necesarias para actualizar la etiqueta LVL peso y arc peso. Para LVL peso se emplea la función ui-label-set-property ui-lvl peso, ui-label-property-text, pointer-string, donde ui
UI-LVL-peso es la etiqueta actualizar, UI-label-property-text es la acción a realizar, es decir, colocar un texto en la etiqueta, y pointer-string es el valor con el que se actualizará la etiqueta, siendo de tipo puntero char, único tipo de dato aceptado por la función. Para argpeso se utiliza la función ui-arg-increment, ui-argpeso, incremento, donde ui-argpeso es el arco actualizar e incremento es el valor con el que incrementará o decrementará, en caso de ser negativo, el valor del arco, siendo de tipo int. Tras finalizar todo el proceso y cargar el programa a la pantalla, es posible visualizar mediante el Serial Monitor cómo la conexión a la red es exitosa, además de cómo la interfaz gráfica se actualiza según el peso colocado sobre la báscula, tanto de manera textual como gráfica. Por su parte, para verificar la conexión con la base de datos, se consulta el portal de PHP-MyAdmin, en la pestaña Monitorizar, donde se muestran las conexiones actuales. De esta manera, los datos son guardados de forma correcta en la tabla de destino y se muestran en una interfaz gráfica amigable con el usuario y funcional.